Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Es de verdad un placer enorme estar aquí para nuestra exploración de hoy. Tenemos frente a nosotros un tema que, pues a primera vista podría parecer algo tan cotidiano que casi pasa desapercibido, pero que esconde una profundidad lógica absolutamente asombrosa. Totalmente. Es un placer estar aquí también. Y sí, es un tema engañoso. Fíjate que sí. Hoy vamos a estar analizando el contenido de un documento educativo titulado 14, Residuo y Algoritmo de la División.pdf. Y bueno, para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, este texto forma parte de la clase número 4 de un curso llamado Pensamiento Matemático 2. Pero antes de entrar en materia, debo admitir que cuando vi el tema por primera vez, fui un poco escéptico. ¿Ah, sí? Sí, o sea, la división, el residuo, son cosas que aprendimos en la escuela primaria. Y yo pensaba, ¿qué puede tener de profundo un concepto tan básico como para que le dediquemos toda una inmersión a fondo el día de hoy? Es que, es una reacción completamente natural. Solemos asumir que lo básico es sinónimo de simple o hasta aburrido, ¿no? Pero a veces olvidamos que los cimientos de las matemáticas más avanzadas, esas estructuras monumentales del álgebra y el cálculo, están construidos precisamente sobre estas operaciones elementales. Claro, sobre lo básico. Exacto. La matemática no trata solo de hacer números por hacer números. Es, digamos, la ciencia de encontrar patrones, de establecer reglas inquebrantables que gobiernan la realidad. Al analizar algo tan elemental como la división, lo que realmente estamos haciendo es observar el código fuente de cómo organizamos el universo. Me encanta esa perspectiva. Y ese es precisamente nuestro gancho de hoy, la misión principal de este análisis. Queremos que quienes nos acompañan viajen mentalmente a una experiencia que, pues, absolutamente todos hemos vivido desde la infancia. Sí, todos, sin excepción. Pensemos en la primera vez que hubo que repartir dulces en una fiesta. O cuando se intentaba dividir equitativamente una colección de tarjetas entre un grupo de amistades. Siempre llegaba ese momento de tensión donde las cuentas simplemente no daban. Ese famoso momento donde sobra algo. Tal cual. Sobraban algunos dulces que no se podían repartir sin romper la regla sagrada de que todos debían recibir exactamente la misma cantidad. Hoy vamos a tomar esa experiencia tan universal, ese acto de repartir cosas y que sobren algunas, y lo vamos a elevar para descubrir la elegante estructura algebraica que lo sostiene. Bueno, ¿vamos a desempacar esto? Me parece el punto de partida perfecto, porque ese simple sobrante de los dulces infantiles tiene un nombre formal, posee reglas inviolables que, no admiten negociación, y juega un papel estelar en una de las ecuaciones fundamentales del álgebra. Una ecuación que vamos a ver en detalle más adelante. Así es. Pero, para poder apreciar esa ecuación, primero necesitamos entender a los actores que participan en esta obra. El material nos invita a hacer un repaso conceptual y nos presenta a los que podríamos llamar los 4 fantásticos de la división. ¿Los 4 fantásticos? Sí. Cada vez que llevamos a cabo el acto de dividir, intervienen 4 elementos clave que están permanentemente entrelazados. Es imposible hablar de uno sin invocar a los otros 3. Pues empecemos a nombrar a esos personajes lentamente para que nuestra audiencia pueda visualizar todo el proceso. El primero de ellos es el famoso dividendo. Lo podemos definir como el universo total de lo que queremos repartir. Exacto, el todo. Es nuestra pila completa de dulces antes de empezar a entregarlos. O sea, el número gigantesco que está a punto de ser fragmentado. Ese es el punto de origen. Y luego, inmediatamente, entra a escena el segundo elemento, que es el divisor. Y fíjate que esta es la regla estricta del juego. El divisor impone la ley. Totalmente. El divisor indica el tamaño exacto que debe tener cada grupo que vamos a formar. Si el dividendo nos dice cuánto tenemos en total, el divisor establece de forma autoritaria de a cuánto vamos a agrupar. No es una sugerencia, es un mandato. Es como un molde inflexible, y una vez que empezamos a aplicar ese molde a hacer esos grupos basados en el divisor, llegamos al tercer elemento, el cociente. El resultado, digamos.
Sí, este es el resultado principal, el trofeo de nuestra división. Nos dice, en términos muy prácticos, cuántos grupos completos y perfectos logramos armar con nuestro total original respetando siempre la regla del divisor. Y finalmente llegamos al protagonista indiscutible de nuestra inmersión profunda de hoy, el cuarto elemento, el residuo. El rebelde de la historia. El rebelde, sí. Es lo que queda huérfano después de formar todos los grupos posibles. Es el remanente, la cantidad que ya no alcanzó para completar un nuevo grupo. Y para ilustrar cómo interactúan estos cuatro personajes, el material de estudio nos regala un ejemplo cotidiano que es fundamental desglosar. Absolutamente fundamental. Digamos que tenemos frente a nosotros 17 canicas. Ese número, el 17, es nuestro dividendo. Es el gran total absoluto, tangible y real que tenemos sobre la mesa. 17 canicas esperando ser organizadas. Exacto. Ahora, la meta es organizar estas canicas en pequeñas bolsas. Y la regla estricta es que cada bolsa debe contener exactamente 5 canicas, ni una más ni una menos. Ese número 5 es nuestro divisor. Entonces empezamos el proceso físico de empacar. Vamos haciéndolo paso a paso para que quienes nos escuchan lo imaginen. Tomamos las primeras 5 canicas de ese gran montón de 17 y las metemos en la primera bolsa. Llevamos una bolsa y nos quedan 12 canicas sueltas. Aún tenemos suficientes en la mesa, así que tomamos otras 5 canicas y llenamos una segunda bolsa. Ya tenemos 2 bolsas perfectamente llenas y hemos acomodado 10 canicas en total. En la mesa nos quedan 7 canicas sueltas. Sigue siendo suficiente para armar otro grupo. Tomamos 5 más, llenamos una tercera bolsa. En este punto, hemos empacado 15 canicas en total. Tenemos 3 bolsas perfectamente llenas frente a nosotros. Ese número 3 es nuestro cociente. Es la cantidad de victorias de grupos completos que armamos con éxito. Pero al mirar la mesa nos damos de bruces con la realidad del problema. Teníamos 17 canicas totales, logramos empacar 15 y nos quedan físicamente 2 canicas sueltas. No podemos ponerlas en una cuarta bolsa porque romperíamos la regla inquebrantable de que cada bolsa debe tener exactamente 5. No podemos poner solo 2. Exacto. Así que esas 2 canicas solitarias son nuestro residuo, nuestro sobrante. Lo fascinante aquí es analizar bajo qué condiciones específicas ese sobrante decide hacer su aparición. Porque si lo pensamos bien, el residuo no es una presencia constante, no ocurre siempre. Surge bajo un conjunto de circunstancias matemáticas muy precisas. Tiene sus propios detonantes. Claro, la circunstancia principal es que estamos operando con números naturales, es decir, objetos enteros e indivisibles. En este escenario, no estamos partiendo las canicas de cristal por la mitad con un martillo, ni estamos usando decimales o fracciones para arreglar el problema. Claro, en el mundo real, a veces las cosas simplemente no se pueden partir. Una canica es una canica. Y la condición clave que desencadena la existencia de estas 2 canicas sobrantes es la falta de sincronía entre el total y el tamaño del grupo. Nuestro dividendo, que era 17, simplemente no es un múltiplo del divisor, que era 5. No encajan en la misma tabla de multiplicar. Exactamente. Si repasamos mentalmente la tabla del 5, encontramos el 5, el 10, el 15 y luego damos un salto directo al 20. El número 17 simplemente no existe en esa secuencia perfecta. Por lo tanto, es imposible formar grupos iguales sin que sobre algo. A este fenómeno se le conoce formalmente como división no exacta. Es la colisión entre un total inflexible y un tamaño de grupo obligatorio que no son compatibles de forma perfecta. Una incompatibilidad. Ahora, al escuchar esto, alguien podría pensar que el residuo es simplemente un número aleatorio, una especie de error del sistema, un desecho sin importancia que quedó flotando por ahí sin orden ni concierto. Y eso sería un error. Grave. Un error conceptual gigantesco, según nos deja clarísimo el material. El residuo no es libre, obedece reglas de oro y tiene límites extremadamente estrictos que lo acorralan. Límites muy precisos. La primera regla que descubrimos es que el residuo siempre es positivo o, más precisamente, mayor o igual que 0. Nunca vamos a tener un remanente negativo al repartir objetos reales. El valor más pequeño que puede llegar a tener es el 0 absoluto, y eso solo ocurre cuando la división resulta ser un encaje perfecto, algo que vamos a explorar en unos minutos.
Esa es la primera barrera, la barrera del cero. Evita que entremos en absurdos físicos como de ver canicas que no existen. Pero la segunda regla es aún más profunda y es la que verdaderamente estructura todo el proceso algebraico. La regla dicta que el residuo, siempre, sin excepción alguna, debe ser estrictamente menor que el divisor. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es muy fácil memorizar una regla en un pizarrón, pero la verdadera magia ocurre cuando entendemos la aplastante lógica que la sostiene. El porqué detrás de la regla. Exacto. El material que estamos analizando incluye una provocación intelectual, una pregunta directa para reflexionar. ¿Por qué el residuo tiene que ser menor que el divisor obligatoriamente? No es un capricho de los matemáticos. ¿Cómo podemos visualizar el porqué profundo de esta regla para que sea imposible de olvidar? La mejor manera de entenderlo es llevar la situación al absurdo. Imaginemos qué pasaría si decidiéramos ignorar esta regla por completo. Supongamos que estamos haciendo nuestro reparto de canicas con nuestra regla inflexible de que cada bolsa debe llevar exactamente 5 canicas. Y al final del proceso anunciamos con orgullo que nuestro residuo, nuestro sobrante en la mesa, son 6 canicas. Un momento. Si el tamaño obligatorio de la bolsa es 5 y me dices que te sobraron 6 canicas en la mesa, Ahí hay un problema. ahí hay algo que salta a la vista como un error garrafal. Es imposible. Es un error de sentido común, puro y duro. Si te sobran 6 canicas y solo necesitas 5 para armar una bolsa nueva, la realidad física te está gritando a la cara. Aún tienes suficientes elementos para formar otro grupo completo. Puedes seguir empacando. Claro. Puedes tomar 5 de esas 6 canicas sueltas y llenar otra bolsa perfectamente. Y esto, lógicamente, significa que el cálculo inicial estaba equivocado. El trabajo de repartir simplemente no había terminado. Es como si la persona que estaba empacando simplemente se hubiera cansado antes de tiempo y dejar el trabajo a medias. Si puedo armar otra bolsa, mi conteo de bolsas exitosas, mi cociente, estaba mal desde el principio. En términos matemáticos, si el residuo llegara a ser igual o mayor que el divisor, significaría que aún quedan elementos suficientes para otro grupo. Si empacamos ese nuevo grupo, el cociente, nuestro conteo total de bolsas, aumentaría en 1 porque acabamos de descubrir una bolsa extra que no habíamos contabilizado. Y el residuo disminuiría. Simultáneamente, el residuo real disminuiría al restarle esos 5 elementos que usamos. Por eso, los matemáticos formalizan esta condición escribiendo 0 es menor o igual a R y R es estrictamente menor a B. La famosa desigualdad. Todo esto escrito visualmente en el documento como 0 menor o igual R menor B. Esa desigualdad no es un adorno elegante de la pizarra, es la cerradura lógica que garantiza que la división esté verdaderamente terminada. Nos asegura que hemos exprimido nuestro total al máximo y que de forma absoluta no se puede armar ni un solo grupo más. Es un sistema de calidad integrado dentro de la propia matemática. Garantiza que el resultado sea único y correcto, que no dependa de si quien empaca está cansado o no. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que las piezas encajan. Hemos analizado las partes por separado. El universo total de canicas, la regla del tamaño de la bolsa, la cantidad de bolsas exitosas y el remanente rebelde con sus reglas estrictas. Ahora es el momento de fusionar todos estos elementos en lo que el curso de Pensamiento Matemático 2 llama la ecuación maestra. El gran momento algebraico. Así es. Presentamos formalmente el algoritmo de la división. Es la fórmula central que corona todo este esfuerzo mental que hemos hecho y es de una simplicidad que resulta casi poética. A es igual a B por C más R. Es una expresión pequeñita, casi inofensiva a la vista, pero que carga con el peso de todo el universo aritmético. Vamos a traducir esas letras nuevamente a los personajes de nuestra historia de canicas para que nuestra audiencia pueda ver la película completa rodando. La letra A representa a nuestro dividendo, ese total enorme que queremos organizar, nuestras 17 canicas originales. Nuestra montaña inicial. Ese inmenso total A es exactamente igual a la letra B, que es nuestro divisor o la regla de la bolsa de 5, multiplicado por la letra C, que es nuestro cociente, la cantidad de 3 bolsas llenas. Y a esa multiplicación, a ese esfuerzo de organización de los grupos, le sumamos nuestra letra R, que es el residuo, nuestras 2 canicas sobrantes en la mesa. Todo encaja, a la perfección. A es igual a B por C más R.
Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que esta fórmula trasciende el simple acto de repartir objetos en cajas. Hay una sección fascinante en el análisis conceptual del documento que nos revela que esta ecuación representa una relación casi filosófica entre dos operaciones matemáticas muy distintas, la multiplicación y la suma. ¿Cómo interactúan estas dos en la fórmula? El texto nos pide que veamos la fórmula en dos grandes actos. El primer acto es la multiplicación, B por C. Esta parte de la ecuación representa el orden. Es la porción de nuestro caos inicial que logramos estructurar perfectamente. Los grupos limpios. Exacto. Volviendo al ejemplo físico, si el divisor B es 5 y el cociente C es 3, al multiplicarlos obtenemos 15. Esos 15 elementos representan el éxito del sistema. Fueron distribuidos, empaquetados y clasificados en grupos idénticos sin el más mínimo fallo. Es la victoria total de la estructura. Logramos someter 15 canicas a nuestra regla estricta de 5. Pero sabemos que el universo natural rara vez permite un orden absoluto. Siempre hay fricción. Y ahí es donde entra el segundo acto para salvar el día. La suma. El término más R. Lo que sobra. Esta suma es un mecanismo de preservación vital porque asegura que absolutamente ningún elemento se haya evaporado o perdido en el proceso de división. Nadie se queda atrás, digamos. Nadie. Empezamos con 17 canicas en la mano, logramos acomodar 15 en cajas mediante el orden de la multiplicación y al sumar las 2 canicas sobrantes de la mesa mediante la adición, volvemos a tener la certeza matemática y física de nuestras 17 canicas originales. No se creó ni se destruyó materia. El material enfatiza un término clave para describir esto. Nos dice que la ecuación A es igual a B por C más R es una identidad. Y en matemáticas superiores, una identidad no es una simple ecuación que a veces funciona y a veces no, dependiendo de cómo amanezca el día. Una identidad es una verdad absoluta. Una ley inmutable. Significa que esta igualdad siempre, incondicionalmente y sin excepciones de ningún tipo, es verdadera para cualquier división de números naturales que hagamos en el universo. El dividendo siempre se podrá expresar como el producto del divisor por el cociente más su residuo. Es un ciclo cerrado perfecto. Como un reloj suizo. Es como desarmar el motor de un automóvil pieza por pieza, limpiarlo, organizarlo y luego volver a ensamblarlo para comprobar con total alivio que al arrancar no sobró ni faltó ni un solo tornillo. Y poseer una verdad tan inquebrantable nos otorga un poder práctico tremendo al enfrentarnos a problemas reales. El documento nos enseña a utilizar esta identidad a nuestro favor mediante el álgebra básica. Nos muestra cómo calcular el residuo de manera directa y elegante. Sin tener que contar con los dedos. Claro, gracias a que sabemos que A igual a B por C más R es una ley universal, podemos jugar con las piezas del rompecabezas. Si lo único que nos interesa descubrir es lo que sobra en una gran operación, podemos despejar la letra R. Tomamos esa suma de la identidad original y la transformamos en una resta, resultando en la fórmula R es igual a menos el producto de B por C. Es una maniobra sumamente elegante. En lugar de hacer todo el proceso físico o mental tedioso de ir armando bolsitas una por una, restando de 5 en 5 hasta ver qué nos queda en la mano, esta fórmula despejada nos ofrece un atajo analítico de primer nivel. Nos corta el camino. Nos está diciendo que el residuo es simplemente el resultado de tomar el gigantesco total inicial, nuestro dividendo, y restarle de un solo golpe todo ese gran bloque de elementos que sí logramos organizar perfectamente. ¿Qué es la multiplicación de B por C? Restarle la porción ordenada al todo original. Es restarle la porción exacta al total caótico. Lo que queda de esa inmensa resta es, de forma limpia y directa, nuestro remanente. Es una herramienta poderosísima cuando nos enfrentamos a cifras enormes, donde hacer agrupaciones manuales o usar la resta repetida sería humanamente imposible. Definitivamente. Y dentro de toda esta inmersión en el mundo de los sobrantes y los remanentes rebeldes, es crucial abordar el escenario ideal. El documento reserva una sección completa para lo que podríamos catalogar como el sueño de cualquier matemático, la división exacta. Titula esta parte Cuando el residuo es cero. El paraíso del orden.
Y nos explica que esta situación idílica y perfecta ocurre cuando el dividendo resulta ser un múltiplo perfecto del divisor. Es el momento mágico donde todos los elementos del universo inicial se pueden organizar en grupos exactamente iguales y, lo más importante, no sobra absolutamente nada de nada en la mesa de trabajo. Es un alivio mental. Es encontrar ese orden absoluto donde la regla de la bolsa encaja de manera impecable con el universo de canicas que teníamos originalmente. Matemáticamente, esto significa que nuestra letra R, nuestro residuo, toma un valor sólido de 0. Y cuando inyectamos ese 0 en nuestra identidad maestra, la fórmula experimenta una simplificación hermosa. De tener A es igual a B por C más R, pasamos a tener A es igual a B por C más 0. Y el 0 no suma nada. Y como el 0, por su propia naturaleza, no añade ninguna cantidad a la operación, la expresión final se depura quedando simplemente como A es igual a B por C. Todo rastro del remanente desaparece por completo de la ecuación. La suma se esfuma y nos quedamos con una multiplicación pura y dura. Así es, esta forma simplificada es la matemática diciéndonos que el dividendo es exactamente el producto del divisor por el cociente. No hay ajustes posteriores, no hay piezas sueltas que acomodar después. El material nos proporciona ejemplos numéricos cristalinos para contrastar ambos escenarios en la mente de quienes nos escuchan. Ejemplos muy claros, sí. Nos plantea primero dividir 12 entre 4. Si tenemos 12 objetos y la regla es hacer grupos de 4, el cociente es 3. Y es una división exacta. El residuo es 0. 12 objetos empacados en 3 grupos de 4 sin que sobre una sola mota de polvo. Perfecto. Luego nos plantea dividir 15 entre 5. De nuevo, el cociente es 3 y de nuevo disfrutamos de una división exacta con residuo 0. El 15 encaja de forma perfecta e indiscutible en grupos de 5. Y luego, con toda la intención de mostrar el contraste del mundo real y sacarnos de ese confort, nos vuelve a poner el ejemplo estrella de nuestra exploración de hoy. Nos pide intentar dividir 17 entre 5. Y ahí la magia se rompe. Ahí el cociente vuelve a ser 3, pero esta vez el residuo es 2. Se rompe el espejismo de la exactitud. Es una división categóricamente no exacta. Y nos regala un ejemplo más para afianzar el concepto de manera irrefutable. 10 dividido entre 3. Otro clásico. Si nuestro universo es de 10 elementos y la regla es agrupar de a 3, logramos armar 3 grupos completos que consumen 9 elementos. Pero nos chocamos de frente con la realidad de que nos queda un residuo de 1. No es exacta bajo ningún parámetro. Me parece brillante cómo el autor utiliza la simplicidad de números tan pequeños para cimentar pilares de lógica abstracta que van a sostener problemas complejísimos en el futuro académico. Es que esa es la esencia de una buena pedagogía matemática. Llevas a la mente desde lo físico y palpable como unas simples canicas sobre una mesa de madera hasta la comprensión de algoritmos matemáticos invisibles. El objetivo final de analizar todo este documento es desarrollar la capacidad de transitar entre ambos mundos con total naturalidad. Ver la matriz de los números. Exacto, que al ver un montón de objetos desordenados, la mente de los estudiantes pueda visualizar automáticamente la estructura A igual a B por C más R, operando silenciosamente en el fondo para intentar darles un sentido estructurado. Creo que esa es la síntesis perfecta de nuestro viaje de hoy. Es hora de ir cerrando y hacer una recapitulación del inmenso valor que nos ha dejado esta exploración a fondo. Lo que empezó como un ejercicio de imaginación sobre repartir dulces o canicas en la infancia, nos ha guiado paso a paso hacia la comprensión de una herramienta absoluta del álgebra, el algoritmo de la división. Un gran viaje lógico. Hoy no solo hemos repasado los nombres técnicos de las partes, dividendo, divisor, cociente y residuo, sino que hemos desentrañado la coreografía de cómo interactúan. Descubrimos cómo esta sencilla fórmula conecta operaciones que a simple vista parecían separadas, uniendo la exactitud militar de la multiplicación con la flexibilidad salvadora de la suma. Y establecimos límites. Entendimos la vital importancia de los límites, esa regla de hierro dictaminando que el residuo siempre debe ser menor que el divisor para asegurar que no fuimos negligentes o perezosos en nuestro reparto inicial.
Y, lo que me parece más revelador a nivel personal, vimos cómo esta identidad es un certificado de garantía inquebrantable en las matemáticas. Una garantía de que nada se pierde. Reconstruir el total original, sumando el residuo, nos demuestra que en la verdadera ciencia matemática no hay trucos de magia ni desapariciones inexplicables. Todo, absolutamente todo, tiene un rastro comprobable y verificable. Más que aprender a hacer una cuenta en un papel de cuaderno escolar, hoy hemos explorado una manera de estructurar el pensamiento lógico y analítico ante cualquier problema que se nos presente en la vida. Y esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento provocativo para que nuestra audiencia siga masticando estas ideas mucho después de que terminemos nuestra sesión de hoy. El análisis detallado nos ha demostrado que esta pequeña fórmula algorítmica, A igual a B por C más R, no es una mera convención humana que inventamos por conveniencia. Es más profundo que eso. Es una identidad, una verdad inquebrantable y absoluta que rige siempre que operemos con números naturales. Si nos detenemos un segundo a pensar en las implicaciones más filosóficas de este hecho, resulta asombroso. Vivimos inmersos en un mundo cotidiano que a menudo percibimos lleno de caos, de entropía constante, de situaciones imprevisibles y cosas que simplemente se escapan de nuestro control y jamás cuadran como quisiéramos. El mundo real rara vez tiene divisiones exactas. Sin embargo, el algoritmo de la división nos lanza un mensaje de orden profundo a través de la niebla. Nos asegura y promete que cualquier cantidad en este universo, sin importar su tamaño incomprensible o su aparente desorden absoluto, siempre, invariablemente, podrá ser sometida a un proceso de organización en grupos fijos. Siempre se puede ordenar hasta cierto punto. Y nos promete algo aún más bello. Si lo piensas, nos promete que lo que sea que no logre encajar en esa estructura perfecta en el primer intento, no será un caos desbocado que lo destruya todo, sino que se convertirá en un remanente estrictamente confinado y controlado por reglas lógicas irrompibles. El residuo contenido. Exacto. Deja a quienes nos escuchan hoy con esta reflexión mental. En su día a día, en la tremenda complejidad de sus profesiones, o simplemente al observar la naturaleza misma que nos rodea, ¿qué otras estructuras de la vida real nos ofrecen este asombroso nivel absoluto de conservación, donde verdaderamente nada se pierde en el proceso y donde absolutamente todo, incluso lo sobrante, lo que no encaja a la primera, tiene un lugar perfecto y justificado dentro de una ecuación puramente lógica? Es una imagen poderosísima para llevarse en la mente. De verdad lo es. Imaginar el universo entero, desde las transacciones de la economía global hasta las fuerzas de la física cuántica, gobernado por un inmenso algoritmo de conservación subyacente, donde hasta el remanente más diminuto o la pieza más extraña tiene su lugar debidamente contabilizado como un residuo necesario para equilibrar la ecuación cósmica general. Todo tiene su lugar. Es una reflexión verdaderamente maravillosa para cerrar el análisis de un texto que empezó simple y llanamente hablándonos de empacar canicas infantidas en bolsitas de plástico. Ha sido un análisis fascinante. Agradecemos inmensamente a todas las personas de nuestra audiencia que nos acompañaron hoy por haber navegado con nosotros a través de este profundo análisis matemático y conceptual. Gracias por atreverse a mirar mucho más allá de los simples números escritos en un pizarrón escolar y descubrir junto a nosotros la elegante y robusta arquitectura del pensamiento que lo sostiene en la sombra. Gracias por escuchar. Nos despedimos por ahora, dejando la invitación abierta como siempre para seguir cuestionando lo cotidiano y buscando las estructuras invisibles. Esperamos sinceramente que la próxima vez que tengan que repartir algo en su vida diaria, puedan detenerse un segundo, observar la mesa y ver la profunda e inquebrantable belleza matemática oculta en eso que les sobra. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.